quiere hacer la oración por nosotros. ¿Y hay alguna petición? Es la otra pregunta. Sí, hay peticiones. Ujú. Sí, sí, señor. Sí. Yo Ya quería, que la tiene ahí a la mano, ore usted, amigo. yo quería hacer una petición, Pipe. Es que últimamente como que todas las personas que están, pues no todas, pero sí ponle que el 90 o bueno, 80% de personas que están alrededor mío, muchas personas tienen como problemas emocionales, problemas sentimentales. Entonces han terminado con sus parejas o sus parejas, no sé, les dejan de hablar y desaparecen o realmente, no sé, como que la pandemia o si realmente no sé qué está pasando, pero muchas personas están con mucho dolor en su corazón. Ujú. Entonces, creo pues como orar por muchas, pues por eso principalmente. Dale. Amén. Muchas Amén. gracias, Julio. Bueno, entonces, con esa oración tan linda y bueno, con tanta esos comentarios sobre las personas que están sufriendo, creo que la lección va a estar muy apropiada para, para el tema, ¿no? que hemos comenzado. Inclusive yo le puse un título a esta lección porque me parece que aplica y el título es el siguiente. Se llama
la respuesta de Dios a nuestra opresión. La respuesta de Dios a nuestra opresión. Entonces, con eso le voy a rogar a alguien que tenga bastantes ganas de leer Yo leo. y bastante capacidad de lectura, y nos lea ahí Ingrid, que es la que se pidió primero. Entonces acuérdate que vamos en el versículo 129. Vamos a leer del 129 al 136, Ingrid. Bueno, gracias por darme el privilegio de leer la palabra de Dios. Con mucho gusto, Ingrid. Tus estatutos son maravillosos, por eso los obedezco. La exposición de tus palabras nos da la luz y da entendimiento al sencillo. Jadeante, abre la boca porque han sido tus mandamientos. Vuélvete a mí y tenme compasión como haces siempre con los que aman tu nombre. Guía mis pasos conforme a tus promesas. No dejes que me domine la iniquidad. Líbrame de la opresión humana, pues quiero obedecer tus preceptos. Haz brillar tu rostro sobre tus siervos. Enséñame tus decretos. Ríos de lágrimas brotan de mis ojos. Señor, tú eres justo y tus juicios son rectos. Justos son Ingrid, los... para. ¿Ya? Ya Bueno. te pasaste uno, no importa. Hasta Bueno, el entonces, sabe. sí, el SAE ya ese es el siguiente. Bueno, pero entonces, qué lindo pasaje, ¿no? Qué lindo pasaje el que acabamos de leer del Salmo 119, que es como una mina de oro, ¿no? Y este salmo, yo creo que, pues que como otros, nos muestra cómo esta persona, que muy posiblemente, como habíamos dicho, es David, cómo él estaba empapado de otras escrituras digamos, de la palabra. O sea que era cierto lo que dice ahí, que él, pues que él tenía tanta comunión con Dios y tanta dedicación a las escrituras, porque él mismo está, digamos, acordándose de otras escrituras en esto, y eso lo vamos a mirar. Pero entonces comencemos aquí con, con el primer verso, que es el 129, y el verso dice: maravillosos son tus testimonios, maravillosos son tus testimonios. Y de ese versito me gustó la palabra maravillosos, y la quise buscar. Y desde luego entonces encontramos, por ejemplo, que el diccionario bíblico nos habla de que es lo mismo que extraordinarios, también difíciles de entender, también como milagrosos, admirables, distinguidos. Todos esos son como significados de esa misma palabra que aquí traducen como maravillosos. Estamos en el 129. Bueno, entonces, Salmo 119, versículo 129. sí, exactamente. Entonces, primero que todo vamos a ver eso, la maravilla que son, dice, tus testimonios, o sea, lo que Él nos enseña, nos muestra, Dios nos enseña, nos muestra por medio de su palabra. Y entonces sigue explicando, dice: por tanto los ha guardado mi alma. Entonces, la reacción de Él ante ver esa maravilla es guardarla en su alma, guardarla en su corazón. Y eso como que ya pues lo hemos tocado bastante, ¿no? La importancia de guardar los pensamientos, de memorizar la palabra, etcétera. Vamos a pasar al 130. En la palabra 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples.
Entonces, aquí en esta otra versión que yo tengo, que también me gusta mucho, dice así, dice, tus palabras son una puerta que permite que entre la luz, dándole entendimiento a los simples. Así que es una ilustración muy bonita del el efecto que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, imagínense ustedes estar en un sitio bien oscuro, bien así, que no sé, pues están bien perdidos, que no saben ni dónde están parados, y que de un momento a otro entre por una pequeña rendija una luz y ilumine eh, el recinto, el cuarto donde uno está, y pues ya entonces todo se puede ver pues claramente. Y esa ilustración es lo mismo que hace la palabra de Dios con nuestras vidas. O sea, nosotros estamos perdidos, no entendemos por qué pasa esto, por qué pasa aquello, no entendemos nada, estamos totalmente, digamos, confundidos, y la palabra de Dios puede llegar a tener ese efecto en nosotros, que nosotros podamos ver claramente las cosas. Entonces, realmente eso es un milagro y algo muy bonito sobre la palabra de Dios. Entonces, es como una luz que nos da entendimiento, y no solamente, y le da entendimiento inclusive a los simples, o sea, a las personas que no tienen ningún tipo de sofisticación en nada, sino que son ahí como simples, ¿cierto? Así como nosotros, pues, pues no sé, como yo por lo menos muchas veces me siento simple, y pues la palabra nos da entendimiento. Entonces, qué lindo que tengamos ese beneficio. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente verso, que es el 131. Miren este cómo viene. Dice, mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Entonces voy a leerlo en esta versión. Dice, mi boca está abierta de par en par, mientras yo ansío con mucho deseo tus mandamientos. Esa me gusta más a mí, esa versión. Entonces hay una ilustración que es la de, eh, un cordero o un animal que está así como agarrando la respiración, porque, porque se va a morir, ¿cierto? Porque se siente que se va a morir. Posiblemente lo están persiguiendo. Imagínense ustedes un venado por ahí corriendo, así que tenga un par de cazadores detrás de él, o una jauría de perros por ahí persiguiéndolo, y el perro corriendo, el venado corriendo para que no lo alcancen, y en un momento dado él ya no tiene más, digamos, energía ni aire, y entonces él está así como buscando un suspiro, pues para que le dé como una energía para ver si de pronto se salva, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, hay otro salmo que habla exactamente de eso. Inclusive ese salmo, nosotros nosotros no, pero alguien lo convirtió en una canción, pero nosotros la cantamos, que es ese salmo que nos gusta tanto a tantos, y que lo cantamos con tanta emoción, y hasta se nos salen las lágrimas, y es ese de como el siervo dice, ¿cómo es que va esa canción? Como el siervo no te busca al día, oh Dios mío, ¿cierto?
les enseñó el hermano Francisco el domingo. ¿Ese lo enseñó el hermano Francisco? El domingo, el sí. domingo. Ah, ¿ese es nuevo? No, No, o sea, no, ese es el que El sermón fue basado Ah, yo sí dije, porque ese yo me lo sabía hace muchos años, mucho cuidado, que ese es viejito ya. Pero bueno, exactamente, ese himno tan precioso, pero entonces quiero que nos pongamos a pensar una cosita aquí. Y los salmos tienen ese problema cuando los ponen en música que a veces como que la música no cuadra con el tema. Y creo que este es así, porque este es como una canción de amor, que tiene más la emoción como del amor, ¿cierto? ¿Está alguien de acuerdo conmigo o hay alguien en desacuerdo para que nos pongamos en un debate ya mismo de y acuerdo. nos agarremos a puños aquí? Puños virtuales, obviamente, eso sí. Pero entonces, pero Eso no entonces, moretea. eso no hacen nada, o sea que nos podemos estar aquí todo el rato. Pero entonces sí, entonces esa canción es como muy así, muy calmada, muy así como muy romántica, ¿cierto? Pero entonces este Salmo 42 no es así, no es ni romántico ni calmado tampoco. Porque lo vamos a mirar porque es muy bonito y porque es muy, digamos, nos explica muy claramente esta otra ilustración, ¿no? Del Salmo 119. Miren, los voy a leer, dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas las ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué precioso, ¿no? Pero entonces ahí la emoción que podemos ver es más bien, él dice que su alma está batida dentro de él. Lo dice varias veces. Y él ansía a volver a sentir algo que él había sentido en el pasado, cuando cuando él estaba ya alabándole a Dios con el pueblo. Dice cuando lo conduje hasta la casa de Dios, posiblemente hablando de cuando llevaron el arca a Jerusalén, que se acuerda que él se fue allá bailando en peloto por allá, feliz de la guayaba en esa fiesta del Señor, pero él estaba feliz hasta el máximo. Pero entonces él se acuerda de eso, pero él ahí en este momento no está así. Él aquí está en el otro extremo del espectro. Él aquí está totalmente abatido, está totalmente perseguido, ¿cierto? Vemos que él habla de que lo están atacando y lo están tentando ahí unas personas. Y también habla de las aguas,
y como ustedes saben, las aguas, y en este versículo se dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Entonces siempre el agua para los judíos y para las personas del Medio Oriente era como un símbolo de caos, de desorden, de confusión. Las aguas siempre tienen ese significado en la Biblia. Entonces, él como que decía, y es una ilustración muy bonita ver eso, como que él decía que él sentía esas aguas de confusión, esas aguas de cuando imagine que usted esté debajo del agua, lo que siente, pues se está ahogando, ¿no? Y él sentía todas esas olas pasándole por encima y las ondas, y eso es lo que estaba sintiendo. Estaba sintiendo una gran depresión, estaba abatido, estaba turbado. ¿Ok? Entonces, ese es el sentimiento de la verdadero de ese himno. Entonces no debería, me parece que no ajusta un poco esa música que le pusieron, pero bueno, no importa, de todas maneras es muy bonito el himno y lo seguiremos cantando, pero de pronto nos acordaremos que ese himno tiene un significado pues muy diferente, ¿no? Entonces, muy lindo. Y entonces también aquí habla de la opresión del enemigo y la vamos a ver también aquí en el Salmo 119, que habla de eso también. Entonces hay un paralelo hasta cierto punto entre este Salmo 42 y esta parte del Salmo 119. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, comentario, queja. Todo bien. Nada. Todos comiendo lentejas, frijoles, todos felices ahí. Bueno. No, a mí se me quemaron. Ay, no, Ingrid, no me digas eso, que no hay nada No mentira, proteína. se pegaron un poquito, pero quedaron sabrosas. Ah, bueno, perfecto, Ingrid. Muy bien, bueno, entonces tú sigue ahí con tus lentejas y seguimos aquí entonces en el siguiente versículo que es el 132, ¿ok? Entonces el 132 dice así, dice, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Entonces digamos que ese verso es el que yo les comentaba a ustedes, que una persona que sabe, yo lo encontré pues porque me puse a estudiar y me tomé mi tiempo buscando cosas y comentarios de todo, pero si yo hubiera leído ese verso normalmente yo hubiera pasado derecho, yo hubiera dicho, no, pues mira, mi misericordia de mí, listo, pues buenísimo, ¿no? Como acostumbras con los que aman tu nombre, pero ese verso tiene mucho significado, eh, digamos, y relación con otras partes en la Biblia. ¿Por qué? Les voy a decir, mire, la palabra misericordia, cuando alguien pide misericordia, también ellos esa misma palabra la usaban para pedir lo que es favor o pedir gracia, ¿ok? Cuando piden la gracia o piden una bendición. Entonces, si nosotros vamos a ir aquí a números, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren saltar conmigo, salten conmigo aquí. Vamos a pasar al libro de los números. Números capítulo 6. Números capítulo 6, versículos 22 al 27. ¿Ok? Póngame cuidado que esto se va a poner bien interesante aquí. Entonces, Números capítulo 6, 24 al momento que 27. lo estoy buscando, ¿a dónde queda? No lo encuentro. Es como es como el tercer libro de la Biblia, el cuarto libro de la Biblia, perdón, Génesis,
Éxodo, Levítico y Números. Ah, ya Puedes lo buscarlo. encontré. ¿Capítulo qué? Capítulo 6, versículo 22 al 27. Entonces este verso que está aquí, este versito que está aquí, Números, es capítulo 6. Ya, 6. ¿Versículo qué? 22 al 27. Ok. Entonces, este verso es muy interesante porque este verso es cuando Dios le estaba dando la ley a los judíos y les estaba enseñando pues en el desierto todas las cosas, y Dios le dice a Moisés que le enseña cómo es que ellos van a bendecir al pueblo de Dios. Entonces esto es una bendición, como Dios mismo les enseña a ellos que así deben, y le llama ponerle el nombre de Dios a las personas, ¿ok? Entonces, mire, se los voy a leer porque es bien, bien bonito. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Perdón, Entonces, hermanito Héctor. sí, dime, John. Hay algo muy especial en este versículo del 22 al 27, pero en especial el 24 al 26. La Biblia que nosotros tenemos, bueno, quiero compartirles que la Biblia que nosotros tenemos nos la regaló mi mamá. Ujú. Y en especial ella subrayó precisamente el versículo 24 al 26, que pues me lo dedicó a mí. Ujú. Entonces, pues, qué casualidad, ¿no? Y muy bonito Claro, ese verso. es maravilloso. ¿Y cómo dice tu Biblia, John? Léeme la tuya, a ver. Eh, ¿Del 24 al 26 o todo? Sí, o todo si quieres, del 22 al 27. Ok. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Exacto, es la misma, exactamente la misma, es la Reina Valera del 60. Sí, Entonces, entonces, eh, entonces Aquí en una esta Biblia belleza. no dice Jehová, sino dice, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado Ujú, y te extienda su amor. ujú. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Maravilloso. Pero fíjense que todo es lo mismo. Bueno, Jehová y el Señor, hay Biblias que lo cambian por cuestión de que no les gusta el término Jehová, porque Jehová no es como, no, es una palabra que se inventaron básicamente. Pero ¿Sí? entonces cuando sale la palabra Jehová o cuando sale la palabra el Señor, así con como en mayúsculas, Sí, así lo dice. que eso significa es que ahí está lo que llaman el tetragramatón, o sea, el nombre de Dios, ¿cierto? Sí. Entonces, ese es el nombre de Dios. Por eso es que dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. ¿Ok? Bueno, entonces, primero que todo hablemos entonces de lo que es, entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios ante, ante ante la opresión que nosotros tenemos?
La, 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 la respuesta de Dios es mostrarnos su faz, mostrarnos su cara, mostrarnos su gracia, mostrarnos su favor. Esa es la respuesta de Dios ante nuestra opresión. De modo que nosotros, cuando estamos más débiles, es cuando Dios tiene la oportunidad de mostrarnos quién es el mejor, porque es cuando estamos más, digamos, dispuestos para poder experimentar que Él es misericordioso, que Él tiene toda la gracia, todo el amor. y, y entonces esa era la respuesta de, de, la, de lo que dice en el Salmo también 119 que hemos visto, ¿no? Y pues entonces hemos hablado ya en un pasado sobre muchas de estas palabras también, ¿no? Por ejemplo, lo que es la palabra bendición, que tiene que ver mucho con, también con la palabra felicidad. También la palabra gracia, que tiene que ver con regalo. O sea que no es totalmente algo que uno no, es inmerecido, pues un regalo uno se lo da porque lo quieren y le dan a un regalo. Nos muestra también sobre la paz, sobre la misericordia de Dios, como hablábamos de que Él perdona y nos acordamos, por ejemplo, cuando estudiamos a, a Jonás, como él estaba prácticamente que quería morirse de la rabia que tenía, porque él sabía que Dios iba a perdonar a esa gente tan malvada si ellos se arrepentían. Y él no quería que ellos se arrepintieran, él quería era que Dios los destruyera. Y cuando entonces él les predica y ellos se arrepienten, eso le parece lo peor. Y entonces él le dice a Dios que quiere morirse, ¿no? Y es cuando él le enseña una lección a él con la planta esa, que ¿se acuerdan que hablamos sobre eso? De la planta del gusano y todo eso. Y entonces, pero ahí vemos la misericordia de Dios, la grandeza de la misericordia de Dios. Y por último dice que Jehová alce sobre ti su rostro, ¿ok? Y nos ponga en nosotros la paz. Y de nuevo la paz para Dios o para ellos, digamos, para los judíos, tiene un concepto más profundo que el de nosotros, porque para nosotros es solamente como la ausencia de guerra, ¿no? O como la calma. Entonces, digamos, no, ese lago está en paz, eso era una paz. O uno está por allá en un paseo y no, eso era una paz, es un pastico ahí, una belleza, es una visita, una paz, eso era una paz bella. Pero el concepto de paz de ellos es más se refiere más como cuando todo está en orden, todo está completo, todo está, digamos, al máximo. Entonces, por ejemplo, utilizar esa misma palabra para decir cuando una pared estaba perfectamente terminada, no le faltaba ni un ladrillo, sino que estaba bien, bien, bien terminadita. Entonces esa palabra estaba en paz, ¿cierto? ¿Saben? Esa misma palabra. Bueno, entonces muy bien. Entonces eso es lo que Dios nos ofrece a nosotros cuando nosotros nos encontramos en la opresión, nos ofrece su faz. Gracias, Y hermanito. ¿Puedo preguntar algo? Me quedé claro, con la Ingrid, duda sobre pues Dios y claro, Jehová. ¿De dónde sale obvio. Jehová? Jehová, entonces, ¿te acuerdas que cuando Moisés se le aparece Dios y él le dice, eh, ellos al comienzo decían, yo soy el Dios de Jacob, de Isaac y de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él le pregunta que le digo que yo, ¿quién me está mandando? Entonces ahí él le revela a Moisés su nombre
y le dice, dile que yo soy te envió. Entonces esa palabra yo soy en hebreo tiene las letras J, H y W. Entonces esa palabra que suena como yo soy, como que que también nos muestra que él siempre ha sido, o sea, él es autosuficiente, no necesita. Nosotros, por ejemplo, nos quitan el oxígeno y en 5 minutos ya no hay Héctor, ¿cierto? Sin oxígeno yo quedo frito. Pero Dios no es así, Dios no necesita de nadie para existir, ni de nada. Él existe, él sencillamente existe por sí mismo. Entonces, por eso, y otra cosa es que Él siempre es, o sea, para Él no hay futuro, ni pasado, ni presente. Siempre yo soy. Y ese entonces es el nombre de él que le reveló a José y que ellos tenían que tener cuidado. Uno de los 10 mandamientos era no, no tomar el nombre de Dios en vano. Entonces por eso ellos ni siquiera decían el nombre de Dios, sino que ellos sencillamente, inclusive hasta ellos a propósito olvidaron la pronunciación exacta del nombre, porque el hebreo no tiene, de esa época no le escribían las vocales, sino que eran puras consonantes, y la única manera que sabían leerlo era porque se lo enseñaban unos a otros, pero de resto ellos no traía no traía las vocales, entonces eso era Súper difícil. ¿Cómo se pronunciará eso? exactamente, y entonces así era que ellos aprendían, lo aprendían escribiéndolo y se los leían, entonces ese era el proceso de pasarlo de generación en generación y también a las familias y así sucesivamente. Pero entonces Dios, como ellos no querían profanar el nombre de Dios, entonces ellos sencillamente se olvidaron hasta de la pronunciación, de modo que ni sabemos cómo se pronuncia exactamente. Pero no importa, lo que sí sabemos es que es el nombre de Dios y por eso está así. Y entonces en esta traducción escogieron poner Jehová porque tiene esas letras que hablábamos, ¿no? La Y, la H y la W. Tojas, ¿y el nombre Adonai entonces de dónde salió? Entonces Adonai es otra forma como le llaman a, a Dios en la palabra y Adonai significa Señor. Ahí sí significa Señor, el término que nosotros entendemos Señor. O sea, como cuando uno tiene como un señor feudal, ¿cierto? O sea, el que manda, pues el duro. Entonces, en ese sentido de señor es Adonai. Y también hay otras que Elohim, exacto, entonces ese es como el señor de los dioses, porque Elohim quiere decir como, como dioses. Pero bueno, esa es una buena pregunta, Y necesitamos Ingrid. repetir el sermón de José de los nombres de Dios, que estuvo muy bueno, ya se me está olvidando. Exacto, José, tienes que sacarlo de la repisa, por favor. Excelente. Ah, no, entonces lo tenemos ahí a flor de piel. Bueno, vamos a escucharlo porque es maravilloso, ¿no? Ese estudio de los nombres de Dios. Ay, son varios, ¿no? Sí, hay bastante porque por ejemplo él dice el Señor de los ejércitos, también es otra forma como sale, y muchos otros. En ninguna parte dice el Todopoderoso. Sí, claro, obvio, ese es otro. Mm, Ujú. Bueno, Ingrid, entonces Gracias, buenísima gracias pregunta. por ayudarme. Claro, Ingrid, pues para eso estamos, por eso es que es un estudio. Gracias por interrumpirme, me gusta más así. Cuando hablo mucho solo, como que ya no sé si estoy hablando solo. Siento como que estoy hablando solo yo aquí, porque todos commuting no oigo absolutamente nada. O sea, Tranquilo que silencio no ha absoluto. perdido la razón. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, ¿en cuál íbamos? Íbamos en el 132. Entonces dice, eh, volvamos entonces al Salmo 119, porque pues ya tuvimos ese paréntesis
pero muy bonito sobre la bendición de Dios y tengan pendiente, porque eso va a aparecer otra vez aquí en este salmo, lo que nos indica que él estaba muy posiblemente pensando ese otro pasaje. Bueno, entonces dice así, en el 132 dice, mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Esa parte ya la vimos, 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Aquí en esta otra versión dice, guía mis pasos por tu palabra, no permitas que ningún tipo de pecado se enseñoree en mí. Entonces, es una oración maravillosa que, que por su palabra que lo ilumina y que le hace ver las cosas, que igualmente le permita a él tener la voluntad de actuar en esa iluminación. Porque, por ejemplo, como dice Santiago, una cosa es que uno se mire al espejo y vea que está despelucado, y otra cosa es que usted se peine, ¿cierto? Esos son dos pasos diferentes. Primero hay que ver que está despelucado y después hay que peinarse. Entonces él aquí le está diciendo, no solamente me vi que estoy despelucado, sino que también no permitas que el pecado se enseñoree. Nosotros también tenemos que pedirle a Dios, ¿no? Me parece muy lindo que nosotros decirles a Dios que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Porque pues nosotros en este tiempo en que estamos de tanta pasado, hay toda clase de, digamos, de cosas que lo pueden a uno dominar que no son Dios, que son del mundo, no necesariamente tienen que ser malas, ¿no? Pueden ser buenas. Y tampoco estoy diciendo que no nos divirtamos y que no hagamos cosas, ¿cierto? Cosas que nos agraden, como ver un partido de fútbol o hay un punto en que eso puede, digamos, enseñorearse de nosotros, pues ahí ya no queremos que llegue a ese punto. O que se meta con otras partes de nuestra vida que son importantes, ¿cierto? Porque si todo lo que hace la persona, voy a hacer una exageración, si el papá todo lo que hace es ver fútbol desde que llega del trabajo, todo el fin de semana, entonces ¿dónde queda el tiempo para sus hijos y para su esposa? Pues no hay, porque está viendo fútbol. No tiene nada de malo ver fútbol, pero si todo lo que hace es ver fútbol, entonces sí es muy malo, porque le está quitando el tiempo de sus hijos, el tiempo de su esposa, el tiempo de lavar el carro, etcétera, etcétera. De hacer mercado, bueno, todo lo que las esposas nos hacen hacer muchas veces, a las buenas o a las malas. Entonces, Se aprovecha que su esposa no escucha acá. sí, estoy aprovechando que Amy no me oye en este momento, entonces puedo decir lo que yo quiera. Queda aquí entre nosotros, no sé que nadie va a decir nada, no pasa nada. Entonces, bueno, muy bien. Y entonces no queremos que el pecado, tenemos que hacer esa oración, hermanitos, pedirle a Dios, Señor, si hay algo en mí, y hay hay otro salmo que también es así, ¿no? Que también es de David, que dice, si hay algo en mí que te ofenda, quítamelo y guíame por los caminos eternos. ¿Sí se acuerdan de ese salmo? Una belleza ese salmo también. Aquí Es habla de otro las salmo. promesas, mira, que dice, guía mis Ujú, pasos conforme a tu promesa. No dejes ujú, que me domine la iniquidad. exacto, O sea que porque la palabra de Dios es una promesa. la palabra de Dios también es una promesa. Exactamente, Ingrid. Es una buena observación. Y la razón es que, como sabemos, las palabras de Dios no se quedan vacías. Cuando Dios dijo hágase la luz se hizo. Entonces, todo lo que Dios hizo, y ahora por medio de Jesucristo, ahora sí que más todavía, todo eso se puede hacer realidad en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús nos dice,
que nosotros va a brotar vida, una fuente de agua viva hacia la vida eterna. Fíjate, eso es una promesa que Él nos hace y, y pues que Él nos está describiendo lo que va a suceder en nuestras vidas, ¿no? Y, y pues que es una maravilla y es una belleza, ¿no? Una maravilla, como decíamos al comienzo. Bueno, entonces vamos a seguir aquí en el 134. Entonces dice, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Aquí dice, sálvame de la opresión humana y observaré tus preceptos. O sea que los humanos somos como un impedimento muy grande, sino el impedimento más grande a que se cumpla la voluntad de Dios, nosotros los seres humanos. Increíble, ¿no? Que nosotros seamos ese impedimento y a Jesús y a Dios lo que más le molesta es cuando uno se convierte en un impedimento para que otra persona llegue a Él. Por eso fue que Él llegó al templo y cuando Él vio que tenían eso así, Él cogió unos cueros y se hizo un látigo, ¡ra! Se lo tejió y sacó ese fueste y echó a toda esa gente de ese templo con un látigo. Increíble eso que él hizo ese día, enfrentándosele pues a toda una multitud. Intenten ustedes sacar solamente un niño chiquito de un Kroger, de un supermercado. Ahí se gasta media hora y Jesús sacó toda esa gente del templo. O sea, es una cosa increíble eso es un milagro para mí solamente eso, que él haya hecho eso. Pero era por eso, porque él se da cuenta que el templo, que era una cosa que era para acercar la gente a Dios, se había convertido en un negocio. Completamente eso era lo que era sencillamente un negocio. Un negocio donde ganaban los mercaderes que vendían las palomas y las cabras y bueno, todos los animales ahí. Y un negocio para el templo, porque ellos cambiaban unas monedas y entonces creaban una economía falsa ahí y de la cual ellos se beneficiaban, porque ellos eran los que vendían esas monedas. Ellos decían, bueno, estas monedas son las que recibimos, no recibimos nada más. Y la moneda para usted le vale tanto, vaya a venderla a cualquier bobo que gaste por ahí en la calle, es más si quiere. Entonces, eso era lo que pasaba ahí en el templo y Jesús dijo, no, un momentico, que la casa de mi padre es una casa de adoración, dijo él. Y lo sacó a juete. Entonces aquí en el versículo, entonces dice que me salves de esa opresión humana y observaré tus mandamientos. O sea, que entre más nosotros nos liberemos de esas personas que nos impiden hacer las cosas de Dios, ¿cierto? Se nos facilita más hacer la voluntad de Dios. Entonces nosotros por eso es parte de su oración, que Él no tenga esas situaciones o eso, lo que sea, que te impida, porque es que es muy difícil digamos, Dios nos dice, pues voy a decir un ejemplo muy tonto porque pues la verdad no se me ocurre nada más, pero digamos que uno tenga un jefe que sea muy malo y uno sabe que uno tiene que amar a los enemigos. Uno dice, no, pero es que eso es imposible, Dios. ¿Tú cómo me puedes pedir que yo ame a ese esperpento que no hace sino hacerme la vida un infierno? Yo no puedo amar a ese hombre. ¿Y que ore por él encima de todo para que le vaya bien? No, no lo voy a hacer. Es imposible hacerlo. ¿Sí ven? Entonces, esa persona con su forma de ser negativa, insolente, bueno, todos los adjetivos que ustedes se imaginan, hace que no podamos cumplir ese mandamiento, porque a esa persona se le ocurrió que tenía que ser así, un cafre. Entonces,
Bueno, Nosotros- Héctor. También mira que, Sí. perdón, No, Sí, siga, siga. digan. la moda humana, ¿no? La moda humana, la manera de vestir, la manera de bailar, la música, las amistades, Sí. hasta el mismo gobierno que uno, pues uno va en contra del gobierno porque es que el gobierno nos oprime, nos roba, nos mata, nos desaparece. Exacto. Es muy complicado seguir Excelentes ejemplos, Ingrid. Todos esos son buenísimos. El mundo quiere conformarnos a ese molde que tiene que la muchacha ser así de gimnasio, que tiene que tener el carrito así y el pelito así, ¿sí? Ese molde, que si no cabes en el molde ya estás feo, ya eres bruto, ya eres sí. Eso, ese y es lo otro grave ejemplo. ahorita es, por ejemplo, el empoderamiento de la mujer. Ah, Le no, llaman las mujeres hay que empoderamiento. oprimirlas, eso sí, tienes toda la razón. No podemos permitir que las mujeres sigan en este paso como van. Estoy bromeando, Sí. Ingrid, no me vas a creer. No, yo me refiero es a la mujer que ya en su nivel de empoderamiento que llaman, pues van en contra de todo, hasta de Dios. Dicen que Dios no Sí, puede tener claro, porque Dios no es una mujer, porque tiene que ser un hombre. No exacto. llegan a Entonces, entender que Dios no tiene sexo, que es un no, ser. obvio, no, exactamente. Eso es otro excelente ejemplo, Ingrid. Excelente los ejemplos tuyos, Ingrid. ¿Tienes más? A ver, porque tú estás dándonos una clase buenísima. Perdón, yo Y que interrumpo. Ay, perdón. Sigue, Ingrid, qué pena. no, yo ya he hablado mucho. Dale ustedes, me tomé la No, clase, qué pena. es que, digamos que, bueno, primero, buenas noches, que cuando ya me conecté ya habían empezado. Oh, hola, Lady, buenas Eh, noches. digamos que lo que decía Ingrid es cierto, digamos, el tal, esto que la mujer es femenino, algo así, Feminismo, el algo así. feminismo, realmente ellas son, o sea, estas mujeres, pues no podrían aceptar realmente a Dios porque de hecho en la palabra dice que una de mujer tiene que ser algo así como sumisa, porque finalmente uno tiene que estar llevando el hogar, respetando a su esposo. El esposo es el que toma las decisiones. Y pues jamás una mujer así feminista con eso. Sí, definitivamente el feminismo así es otra tendencia, digamos, el feminismo, la cuestión de la ciencia, ¿cierto? Y que la ciencia es más que la ciencia misma, ya ahorita eso es una religión. El materialismo evolucionario, creo que por ahí escuché yo en un video que lo llamaban. O sea, que ellos dicen que todo lo que existe, pues que, no sé, ellos dicen que sí, que con los billones y billones, o sea, entre más difícil sea el problema, entonces le meten más billones, ¿cierto? Entonces, que cómo pasar de una cosa inerte a una cosa viva. Ah, no, es que eso se demoró billones de años. Sí, entonces, no, pero es que es muy difícil, no, pero es que son billones, eso en billones tiene que pasar, pues es que imposible que en billones no vaya a suceder. Y, y así todo. Entonces, eso no es ciencia, porque empezando porque la ciencia tiene que ser repetible y tiene que ser, o sea, eso es completamente una religión, o sea, tiene sus ideas, hay que creerlo por fe, mejor dicho. Eso no es algo que sea un hecho así como ellos lo enseñan, que eso es un hecho, no, obviamente que no lo es. Y Bueno, en el caso de los maridos también son opresores, porque a veces se exceden con su poder en el hogar y oprimen a la mujer, la humillan, la someten, la golpean, ujú, les son exacto. infieles. Es una Entonces, opresión de parte y parte. Y la ujú, palabra claro que que sí. habla de eso claramente dice que el hombre debe tratar a la mujer como vaso más frágil y que lo tiene que tratar como a su propio cuerpo, ¿no? Que hay que cuidarlo como uno se cuida a uno, así más a la mujer. Y como Cristo cuida a la iglesia, así el hombre tiene que cuidar a su mujer, ¿no? O sea, es una relación en donde Ujú, hay una... ujú, Y también, bueno, eso es otro tema aparte. Lo que yo iba a decir es que tiene que ver también con el enfoque de uno, ¿no? Si uno quiere servir a Dios, uno se preocupa por las cosas de Dios, pero es que el mundo quiere servir es lo material. Entonces, obviamente se concentran en lo material nomás, ¿no? En que yo quiero ser igual que usted, yo quiero tener lo mismo que usted, yo quiero
todo el mundo tiene que tenerlo todo. Y Dios no ofrece eso, ¿no? Dios no ofrece que todos tenemos que tener lo mismo. Sí, exacto, el materialismo ya desde el punto de vista, pues, de que uno quiere más cosas. Y el mundo sí, obviamente que nos como que uno ve ese carro tan bonito y uno dice, ah, pues a mí sí me gustaría tener un carro. Y de nuevo, no es malo tener un buen carro, pero si ya nuestra vida se convierte en que mi objetivo número uno es tener ese carro y cuidarlo, y esa es como mi vida, entonces ya no, ¿sí? Ya nos está quitando como la prioridad en Dios. Bueno, ¿algún otro comentario sobre, sobre ese tema tan importante? Pues no, pues no sé, estoy aquí pensando, cuando dice líbrame de la opresión humana, entiendo tu ejemplo de, digamos, de una persona que lo maltrate a uno, o que como el del jefe, o el esposo, o el que alguien que lo prima, pero también sería, no sé si aplica como ahora como con todas las redes sociales y eso, como esa presión más como psicológica, no sé, de querer ser una cosa u otra, creo que es como en una manera también de ver cómo eso puede ser opresión para nosotros en nuestra fe y desviarnos. Ujú. Sí, es una cosa muy extraña que realmente tenemos que orar mucho por los jóvenes, porque ellos están creciendo en un mundo muy diferente al de nosotros. Y ellos, o sea, a ellos les está tocando una situación muy complicada donde antes nosotros pues de vez en cuando veíamos ese modelo, digamos, de perfección o de etcétera, ¿cierto? Por ahí de vez en cuando íbamos al cine y lo veíamos y nos gustaba y nos sentíamos inferiores, etcétera. Pero ellos le están empuchando eso todo el día, 24 horas al día, 8 horas al 7 días a la semana. O sea, eso es una cosa, una presión que es una cosa terrible, ¿no? Pero pues Dios es más que el mundo, entonces pues por ese lado sí estamos muy bien porque sabemos de que el Espíritu Santo pues Él va a hacer su obra igual. Haya Facebook o no haya Facebook, Dios va a hacer su, su obra. Bueno, entonces, 135, que se nos acaba el tiempo. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Entonces, eh, volvemos a lo del comienzo de la bendición de Dios. Es verdad que hablábamos del pasaje que leyó John, de ahí de Números, que también hablaba de eso precisamente, ¿no? Decía, en la bendición de Dios está la, la faz de Dios, o sea, no solo su presencia, sino como eh, su favor, o sea, que Él está por nosotros. Voy a volver a leer, dice así, me equivoqué del libro, es Éxodo, necesito Números. Dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces aquí también él dice, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Entonces es como ese paralelismo bien marcado, ¿no? Entre esos dos pasajes. Entonces, por último, dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. O sea que él no solo sufría por sí mismo, sino que él también sufría por ver el descarrío de las otras personas. Y yo creo que Dios, entre más, digamos, el Señor nos va, digamos, haciendo crecer, madurar espiritualmente, cada vez más somos más conscientes de eso y nos duele más. Porque, por ejemplo, pues cuando uno está joven y en su época de la locura, pues uno no le ve nada en malo prácticamente a nada, ¿cierto?
para uno todo es una carcajada y un disfrute, pues casi. Pero entonces ya Dios nos va enseñando cosas que nos hacen ver, digamos, que hay cosas pues que entristecen a Dios, ¿no? Que no se deben hacer. Y él entonces dice que ríos de agua descendieron de mis ojos. O sea, él lloraba y estaba desesperado de tristeza por eso. Pero para terminar entonces, hagamos un resumen y les recuerdo cómo se llamaba la lección. Decía, la respuesta de Dios a nuestra opresión. Entonces, por medio de su maravillosa palabra, Dios nos abre una luz para iluminarnos el camino. En ese momento en que estamos experimentando la muerte y en nuestra mayor debilidad, Dios nos muestra su cara, nos muestra su favor y nos salva del pecado, de la opresión de los humanos y nos da su paz. Entonces, hermanito, esa era la linda lección que nos da hoy este salmo, que me gustó mucho. Y pues ahí les dejo para que no sé si tengan algún otro comentario o pregunta o lo que sea, ¿no? Es el momento de hablar. Un salmo muy bonito. A veces uno los lee y los pasa por encima y no detalla toda la información que está ahí entre líneas. De acuerdo. Yo igual, yo por ejemplo, cuando yo voy a hacer la clase, porque yo trato de empezar más antes que después, porque cuando el estudio está flojo es por cuando me tocó empezar el día anterior o 2 días, pero a veces soy juicioso y empiezo, por ejemplo, desde mañana. Entonces ahí yo me pongo con más cuidado. La primera vez que lo leo, pues no, yo digo, pues está muy chévere, muy bonito, sí, pues está maravilloso los testimonios. Pero entonces ya después poquito a poquito uno va mirándolo más y más y entonces se da cuenta de como dices tú, Andrew, pues la profundidad de esto y la profundidad del salmista digamos, de su relación con Dios, ¿no? Y de su conocimiento de la palabra. Entonces es muy bonito. Me gusta estudiar así porque se lee poquito a poquito y se va entendiendo cada palabra. Gracias. De nada, y con mucho gusto. Definitivamente la palabra no es para leerla como una revista así rápido y pasándose todo por encima. Hay que leerla con detenimiento porque cada palabra es importante. Y creo que el Espíritu Santo iluminaba a todos sus autores para que escogieran esas palabras, pero precisas. Y también las ilustraciones, ¿no? Qué lindas son todas esas ilustraciones, mirarlas, porque uno se puede pasar rapidísimo lo de la luz, decir, sí, pues la luz, qué bonito una luz. Pero si uno se imagina la situación, entonces, y eso es una buena técnica de estudio de la Biblia, cuando uno se imagina la situación, no solo como leerla como una información, sino más bien como si estuviéramos leyendo una obra de teatro. ¿Algo más? Lo único es lindo orar de esa manera, ¿no? Que esas palabras queden grabadas para orar unos por otros, para que Dios nos ayude pues en ese crecimiento y ese entendimiento y obediencia. Sí, definitivamente, Sandrita. Debemos orar no solamente por nosotros, porque muchas veces oramos, pero debemos orar unos por otros para que todos juntos pues experimentemos todas esas cosas maravillosas que la palabra nos dice, ¿no? Excelente mensaje, hermano Héctor, de verdad. Muy educativo, muy inspirador y muy lleno de reflexión. Excelente, Gracias, excelente. Tere. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, Tere, con mucho gusto y con mucho amor. Sí, hermano, muchas gracias. Con mucho gusto, Tere.
Bueno, entonces ahora sí, si no es más, entonces, ¿quién se pide para orar? Para ya terminar nuestra lección de hoy. John, Hermano, a orar. ¿Quién se pidió, José? ok, yo, Hermano José, sí, hermano. Gracias por la lección, hermano. Claro, hermanito, con mucho amor y mucho gusto. Bueno, vamos a orar. Hemos sido amén. beneficiados hoy, bastante. Ok, hermanos, inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra, Creador de todas las cosas, único Dios que has creado todas las cosas en Cristo Jesús, quien controla el universo y es nuestro Redentor. Señor, tú eres grande en misericordia, amor y justicia, tú eres todopoderoso, tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y Señor, te damos gracias por esta noche, por este convivio espiritual, por esta lección que hemos recibido. Y Señor, que podamos siempre tener ese deseo de recibir tu palabra. Y como lo dice tu palabra, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, para enriquecernos, como dice Pablo, para prepararnos para toda buena obra. Y Señor, en estos momentos te pedimos por nuestros hermanos, algunos que estarán quizás muy enfermos o quizás con esta pandemia, quizás afectados o infectados por este virus. Y Señor, que sobre todo que nuestra fe esté en alto, que nuestra esperanza no caiga, que nosotros podamos demostrar al mundo que, como lo decía tu palabra, son más los que están en el ejército de Dios que los que están en los grandes ejércitos. Y Señor, ayúdanos a sobrevivir porque muchas veces los problemas y las situaciones y la incertidumbre pues nos ponen a pensar cosas que son de la carne, no son cosas del espíritu. Y así, Padre Santo, fortalécenos y que podamos seguir disfrutando de esa paz, de ese shalom, ese bienestar espiritual que tú nos has prometido, que disfrutemos tus riquezas, Señor, porque como dice Pablo, esas riquezas son para el hombre interior, para nuestro interior, nuestra alma, para enriquecernos, porque es la manera que podemos vencer. Gracias, Señor, y que tengamos unas bendiciones excelentes en el resto de la semana. En el nombre de Cristo, amén, amén. Amén, hermano. Amén.